decía, el Rosario guarda historias que nos hacen que nos relacionemos con la historia nacional, con la historia del Estado, y que nos vuelve pues especiales como pueblo mágico. Una de las historias que más me han llamado la atención y de las que yo siempre pues explico a los visitantes es la historia de la Cenicienta. Es de esas historias que son propios del pasado minero del Rosario, y que pues nos hacen ver que Rosario trasciende fronteras. Resulta que en el año de 1872 el Rosario estaba en una época de apogeo minero, y de ese apogeo minero quien se convierte en cabeza, en luz, es el señor Louis Leonard Bradbury, un gran inversionista del sur de Estados Unidos, que decide pues adquirir gran parte de las acciones de las minas del Tajo, que en su momento perteneció a la familia Noris, de manera particular a Teófilo Noris. Este señor hace grandes inversiones en la minería rosarense, viendo el gran potencial que tenía el Rosario. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Y vemos pues cómo el señor Bradbury se inserta en la economía local, en nuestra, podemos decir, tradicional riqueza que fue la minería, sobre todo la plata. Y él, al establecerse en el Rosario, él viene viudo, era soltero, ahí le vas a contar. Él viene soltero y entra a trabajar a su casa una muchacha de aquí de Rosario llamada Simona Martínez. Simona Martínez es una muchacha bonita, mestiza, de ojos claros, y que entra a trabajar a la casa de este señor, que por cierto pues es soltero, ella es soltera, y se casan. Y prácticamente de la noche a la mañana, Simona Martínez se convierte en una de las mujeres más ricas de Sinaloa, y por qué no, del sur de Estados Unidos, como consecuencia de su matrimonio con el señor Bradbury. Entonces, aquí es donde inicia la historia que se mezcla un tanto con la fantasía por parte de Simona Martínez. Simona Martínez, al casarse con este norteamericano que la dobla en edad, pues se convierte en el centro de la atención social, cultural, no únicamente del Rosario, sino de la ciudad de Los Ángeles, ya que el señor Bradbury tenía sus inversiones aquí, en Jalisco y en Los Ángeles. Entonces Simona Martínez se envuelve, se empapa de ese medio, porque han de saber que Simona Martínez también aprende de su esposo y de la familia de su esposo la cuestión del comercio, de la minería, y se convierte con el paso del tiempo en una mujer emprendedora, como las mujeres del Rosario. Y para 1892, ya después de haber tenido varios hijos, 5 hijos, ella recibe en herencia un poco más de $12 millones. Si tú esos $12 millones los actualizas, estamos hablando de que de cientos de millones de dólares, si los actualizáramos, es decir, una enorme fortuna. ¿Producto de qué? Producto de lo que actualmente es la laguna del Iguanero. La laguna del Iguanero, ustedes deben de saber que el origen es estrictamente una mina a cielo abierto, de donde se extraían toneladas y toneladas de mineral que eran transportados a la hacienda de beneficio que estaba en La Cruz, y de donde se extraían, como acabo de decir, grandes cantidades de plata. Y todos estos beneficios económicos, de alguna u otra manera, quien los administraba era Simona Martínez. Administrarlos e invertirlos, una mujer visionaria, insisto. El Rosario ha tenido grandes personajes y grandes visionarios. Yo pienso que Simona Martínez fue una de ellas. ¿Inversión en dónde? En las minas de Bolaños, en Jalisco. Inversión en Mazatlán. Inversión, por ejemplo, en la hotelería de Mazatlán. Esa es una parte, yo creo que es muy importante, que tenemos que ver. La minería del Rosario, la plata del Rosario, por intervención directa de Simona Martínez, de sus hijos, los Bradbury Martínez, gente
ampliamente enraizada en el Rosario. Ellos fueron los que tuvieron la visión de la hotelería de Mazatlán. El primer hotel de Mazatlán se crea primero por la idea de la familia Bradbury Martínez, de los hijos de Simona Martínez del Rosario y La Plata del Rosario. El tren urbano de San Francisco, esa es otra. Hay un edificio en el centro de Los Ángeles que se llama The Bradbury Building, el edificio Bradbury, que es también producto, insisto, de la inversión o de las inversiones que de la plata surgida del Rosario se iba a esos lugares. Existe también The Bradbury City, que en la actualidad es una especie como de suburbio de la ciudad de Los Ángeles. Hay que recordar que el Bradbury Building, el edificio Bradbury, construido íntegramente con la riqueza minera del Rosario, es un edificio hermoso de proporciones señoriales, que está por dentro todo cubierto de herrería traída de Francia. En ese lugar se han filmado películas, series de televisión como Chinatown, Blade Runner, el Departamento de Policía de Los Ángeles. Es decir, el Rosario, en diferentes etapas de su historia, pero de manera particular relacionada con Simona Martínez, ha trascendido. Por esta razón, Simona Martínez es conocida por los historiadores de Los Ángeles como The Cinderella of Rosario, la Cenicienta del Rosario. Es decir, que podríamos hasta cierto punto hablar de que la Cenicienta existió. Y la cuestión interesante aquí también es de que era del Rosario, Simona Martínez. Una historia, como muchas, que nos hablan de nuestro pasado, de nuestra historia y sobre todo de nuestra magia.